Solamente les digo, a mí me tocó estar como parte, yo fui parte de todo una plataforma de garantes. Ante el tribunal nosotros, México, y los que habíamos luchado porque venía el tribunal, teníamos que garantizar ante el tribunal que se iban a cumplir los protocolos para poder elaborar los dictámenes de las audiencias temáticas a partir de las preaudiencias, de manera que los jueces pudieran hacer un trabajo uniforme, no de cualquier modo se podían presentar las quejas. Había todo un protocolo y por eso al pendiente estábamos 7 garantes. Al final, digo esto porque me tocó escuchar a los jueces decirlo, decían así. Y eran personas que venían de Europa, de Italia, Alemania, Francia y España. De Latinoamérica había personas de Argentina, de Colombia, de Centroamérica, de Brasil, de Colombia y de México. Había una mujer mexicana, pero que lleva 40 años viviendo en Costa Rica. Así es que ella venía de Costa Rica, pero conocíamos. Ella vio desde dentro el problema de México. Entonces, ellos decían, cuando al ver todos los dictámenes hechos, decían, México es el país más destruido de la tierra en este momento. Y una de las cosas que nos dijeron al final, especialmente a la sociedad civil, deben refundar a este país. Esto dijeron. Y cuando uno va a la sentencia final, pues uno se encuentra con cosas, en primer lugar, dicen que hay una gran falsedad en lo que México se esfuerza y se esmera para presentar ante las instancias internacionales de cómo está el país. Dice, es lo que no conocemos a través de las instancias internacionales de cómo está México, no tiene nada que ver con esto que estamos viendo ahora. Dice, lo que efectivamente no se percibe en el exterior es la amplitud y la gravedad con que desde hace tanto tiempo el sistema político mexicano utiliza un esquema de violencia institucional para imponer políticas económicas que responden al interés de una minoría y que atacan en sus distintos aspectos los derechos y los intereses de grandes sectores de su población. Lo que no se conoce con suficiente claridad fuera de México, salvo en las instancias de protección de derechos humanos, es la frecuencia con que amenazas, agresiones, asesinatos, desapariciones, torturas, apropiación de tierras, desplazamientos forzados, golpean a quienes tratan de defender sus derechos y a quienes lideran las resistencias, y que más allá del habitual recurso a la violencia opaca del narcotráfico, es el conjunto de las instituciones del Estado mexicano en todos sus niveles el que por acción o por omisión planifica, impulsa y contribuye a mantener este patrón de conducta. Que el mundo sepa que el gobierno de México es candil de la calle y oscuridad de su casa, porque de ello depende que haya un decidido apoyo a la necesaria transformación. En la situación mexicana se observa una llamativa falta de proporción entre la gravedad de estos crímenes de Estado, del ataque sistemático a los derechos de los pueblos denunciadas a lo largo de los años de trabajo de este tribunal. Esto es, hermanos, esto los señores del jurado, esto no lo supieron porque fueron a leer los libros nada más, de no sé qué, o las quejas. Salió de la voz de los quejosos. Este panorama sale de la voz de nuestro pueblo, del sufrimiento de nuestro pueblo. No está inventado por nadie, no está inventado por ningún editorialista, no está inventado por ningún poeta. Es la voz de nuestro pueblo la que está marcando lo que aquí es parte, solo una parte de la sentencia final, lo que estoy leyendo yo aquí.
¿sí? Entonces, dice, este ataque sistemático a los derechos de los pueblos, denunciadas a lo largo de los años del trabajo de este tribunal, y la imagen que se tiene de dicha situación en instituciones internacionales y regionales, en los gobiernos de América Latina y del resto del mundo, en los medios de comunicación internacionales e incluso en los movimientos sociales en defensa de los derechos de los pueblos en todo el planeta. A diferencia de otras situaciones de importancia similar, el caso mexicano no forma parte de la agenda prioritaria de ninguna institución internacional, y tanto los gobiernos de distinto signo como las propias organizaciones sociales y organismos de derechos humanos no asignan a la situación mexicana una prioridad significativa en ninguna de sus campañas o denuncias. Sin embargo, del conjunto de información recibida a lo largo de los años, de talleres, foros, preaudiencias y audiencias temáticas del capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos, en la revisión de miles de documentos, en la presentación de miles de testimonios, surge un cuadro de situación que refleja la innegable responsabilidad del aparato estatal mexicano en todos sus niveles con los delitos y violaciones denunciadas y su absoluta colusión con los intereses del capital transnacional, con las políticas de los Estados Unidos de América e incluso con el funcionamiento e intereses de numerosas organizaciones criminales, en lo que fuera caracterizado por la Fiscalía de esta causa como un proceso de desvío de poder. Esto es a lo que nosotros apelábamos cuando estuvimos pidiendo que viniera el Tribunal Permanente de los Pueblos a sesionar a México. El desvío de poder que hay en este momento en el país. Y se presentaron 5 fiscalías. La audiencia final, repito, tenía las relatorías, se presentaron todas las relatorías. Al siguiente, en la tarde se presentaron 5 fiscalías. Fiscalías que demostraron la desviación del poder en el poder ejecutivo, la desviación en el poder legislativo, la desviación del poder en el poder judicial, la desviación del poder en el manejo de la economía nacional y la desviación del poder en el manejo de la información. ¿A qué entendemos como desviación de poder? Lo ejemplifico en el caso de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, en donde se dejó sin trabajo a 44,000 empleados de un solo tajo, con el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. A mí me tocó acudir con el Tribunal Internacional de Libertad Sindical, con especialistas en derecho laboral, una profesora a tiempo completo y un trabajador en distintos sindicatos para defender los derechos laborales, ante el presidente ministro de la Suprema Corte. Nosotros ya estaba la queja para que se invalidara el decreto del presidente de la República con el que extinguía a Luz y Fuerza del Centro. Le pusieron argumentos, la académica y el abogado, argumentos con el derecho constitucional, el derecho laboral constitucional y con los códigos que trabajan el derecho laboral. Nada. ¿Y saben por qué extinguió el señor presidente esto? Para entregarle a dos grandes organismos de telecomunicación todo el sistema de torres y por donde pasa el cableo de Luz y Fuerza del Centro, a estas 2 compañías a las que se les había concesionado el filamento óptico. Ahí está un ejemplo de desviación de poder. El señor presidente de la República y después la máxima instancia
para defender el derecho de la Suprema Corte de Justicia, fallan a favor de dos compañías archimillonarias contra el empleo de 44,000 empleados en México. Esto es un ejemplo de desvío de poder. ¿Para qué se están haciendo todas las reformas? Desde que se planteó que entráramos al libre comercio con Estados Unidos, pues para empezar, la privatización de la tierra, la privatización del territorio, la primera reforma que hizo Carlos Salinas de Gortari, el artículo 27. Luego, estandarizar la esclavitud que campea por el mundo entero, que los mexicanos hoy padecen o van a padecer, las futuras generaciones, con la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Ahí está. La reforma a la Ley Federal del Trabajo lo que hace es, pero también pensamos, va a haber una pensión final, una pensión para la tercera edad. Claro, si ya permiten los contratos de 30, 60, 90 días, pues creo que no va a haber. ¿Quién se va a quedar con pensión al final de su vida? ¿Quién va a tener sindicalización? Claro, ya se puede contratar por horas, se acabó la jornada de 8 horas y el salario extra por los más tiempo que quieran trabajar. Ya se acabó todo eso. Tenemos nosotros, era nuestra Ley Federal del Trabajo, tenía como centro a la persona humana. La Ley Federal del Trabajo hoy tiene como centro la competitividad, que es la ganancia del empleador. Punto y se acabó. Ahí está otro ejemplo. Y así está funcionando en este momento. Los señores legisladores, los señores del Ejecutivo, no quieren privatizar el agua. Pregúntenos cómo nos van con aguas de Saltillo allá pregúntenos cómo nos van. En Saltillo está privatizada el agua. El agua la tiene una compañía española que se llama Aguas de Barcelona y que tiene concesionada el agua de Saltillo. 25% de la población de Saltillo vive sin agua porque no tiene para pagar las reconexiones. Es un dineral, les cobran bajo 3 conceptos de conectarles el agua. A quien no puede pagar su agua, se queda sin agua, y para que vuelva a tener agua, Dios guarde el oro. A mí me tocó conocer el caso de una colonia, que esta es la que no tiene agua, Toquita la colonia, porque llegaron unas monjitas de clausura, con otra cultura, italianas ellas, entienden mexicanas, pero las jefas eran italianas. Pues lo primero que se preocuparon que tuviera acceso al agua toda la gente de la colonia. Ellas no iban a tener agua, pero no pidieron agua para ellas, pidieron agua para toda la colonia. El municipio puso todo el implante, toda la infraestructura para que el agua entrara, solamente porque deben pagar no sé cuánto dinero las conexiones de la tubería que puso los impuestos de nosotros los coahuilenses. Pusimos todo el implante, pues solo por el tubito para que entre el agua a lo que ya las personas tendrán como tubería dentro de su casa. Eso no lo pueden pagar. Llevan los meses sin poder tener agua la mayoría de la gente que está ahí. ¿Por qué? Pues sencillamente porque lo que se tiene que pagar, si el señor municipio de su presidente municipal con sus colaboradores el municipio le pagaba 40,000 pesos al señor encargado del agua. No, pues el señor gerente de aguas de Saltillo gana 400,000 pesos, y eso solo el salario, más las bonificaciones. Hay un grupo que se llama Aguas, sin la G, que hizo todos estos estudios y nos dio una información tremenda. El señor se levanta 800,000 pesos mensuales, y eso ¿quién lo tiene que pagar? Los usuarios del agua de nosotros, el agua del pueblo, solamente porque al señor presidente municipal, al gobernador de entonces, se les puso privatizar el agua. Nomás piensen en la privatización que quieren hacer del agua, que esto lo quieren hacer a nivel de la nación. Díganme ustedes, por amor de Dios, ¿dónde estamos?
¿Perdón? Y lo peor de todo es que lo vamos a permitir nuevamente. Bueno, pero aquí viene, por eso, ahora vamos a hablar, ahora vamos a hablar. Pero, ¿qué cosa es la Constitución? Es el pacto social. Lo que describe nuestra Constitución es nuestro pacto social, el que guarda la vida de todos, el que guarda los derechos de todos, el pacto que nos garantiza justicia, que nos garantiza la operatividad de la función pública para que tengamos acceso a la vida digna, que tengamos acceso a la vivienda digna, que tengamos acceso a todo aquello que tiene que ver con la vida humana y con la armonía y con los derechos que todos tenemos que tener. Simplemente ahora con estas cuestiones de las elecciones a los diputados, que salió el tema de que si votamos, de que si no votamos, de que si anulamos, de que si... Ahí los que tenían mejor humor, dijo uno, yo aquí le voy a poner, ya que los tengo aquí todos juntos, váyanse a no sé, ya que los tengo aquí en la boleta todos juntos. Bueno, anular el voto o ausentarse, ¿qué se va a hacer? Ahí descubrimos en medio de las discusiones que está pésimamente protegido nuestro voto. ¿Cómo que con el 12% con 12% ya se monta una cámara? Por amor de Dios, ¿en qué país del mundo? Tenemos que tener más protegido el voto de ahora en adelante, para que no dependamos nada más de que a ver cómo lo hacemos, pero para eso tenemos que aprender a ver las cosas con más amplitud. El doctor Genaro decía hace un rato de cómo el sentido que tiene que el Papa está hablando, hay que salir allá, ya hay que salirnos de los templos y ver, hay que leer el Evangelio allá, porque si no lo vamos a seguir leyendo en chiquito, o lo leemos allá, el Papa lo dice. Me hace tanta gracia porque tiene unos giros, a veces sus giros son argentinos, pero se entiende. Argentinos, pero dice, ya no podemos seguir haciendo una caridad a la carta. Yo cuando dijo eso me acordé del chiste de unos niñitos, que la maestra les dijo, mañana nadie entra a clase. Si no me viene a decir que ya hizo una obra buena ese día. Mañana no van a entrar si no hacen una obra buena. Entonces el primer chiquito, a ver, yo ayudé a una viejita a pasar la calle. Ah, perfecto. Ya. Entró el siguiente chiquito, yo ayudé a una viejita a pasar la calle. Ah, viejito, y así, cuando llegó el 21º muchacho, ¿y tú qué hiciste? Ya no quiso pasar la calle la viejita. Es lo que dice el Papa, la caridad a la carta. Dice, claro, yo ya tengo a mi viejita que tiene que pasar la calle, pues ya sé que va a ir a comprar su leche, ya, claro, pues. El otro, pues yo ya tengo al Señor que tiene que comer sus cervezas. Dice el Papa, tenemos que ver con visión del reino. El reino obedece a la estructura y las intenciones con las que hacemos las estructuras sociales. Hacemos estructuras sociales para que haya justicia, hacemos estructuras sociales para que haya paz, hacemos estructuras sociales para que haya buen trabajo bien pagado. Es esto como tenemos que salirnos ya de esa visión individualista y de estar haciendo una caridad cada quien lo que se le ocurra. Tenemos que actuar como conjunto social, por eso es muy importante que se entienda. ¿Qué cosa es lo que da una constitución? Pacto es un pacto social, es un pacto, es un arreglo, es un contrato, es una manera de organizar nuestra patria. Eso es, y tenemos que tener toda la calidad, pero aquí viene, y esto, una chiquilla jovencita, una abogada, una jovencita fue la que me puso ¿cómo se dice? La dinamita en la cabeza. Dice, esos señores que van a las cámaras, que no creen que los mandamos así para hacer las leyes que quieren. Las leyes emergen de los derechos que el pueblo tiene. Las leyes emergen del pueblo. Es el pueblo el que es el depositario de esos derechos. Por lo tanto, lo primero que tienen que tener bien presente,
Es la comunidad que debe disfrutar de esos derechos, y no lo que se les ocurra. Ah, ya me mandaron aquí, pues lo que se me ocurra hacer. Ah, pues que me dicen que vote que se va a privatizar el petróleo. Ah, pues bótalo. Y luego los hacen votar dormidos, drogados, ya dopados, 3 días sin dormir. Pues ¿cómo? ¿Qué están leyendo? ¿Qué están votando? Hay un cuento que dice que uno que le dijo, un ranchero que le hicieron diputado, y que dice, oye, me hicieron diputado, pero no sé qué seas. Ay, tú, todo lo que propongan, tú nomás levantas la mano y dices, yo me adero. Y yo me adero, dices, puro me adero y me adero. Entonces, en este sentido, entonces yo dije, ahí está. Tenemos que hacer ahora, rehacer nuestro pacto social, pero con la participación de todo el pueblo, no con la que vuelva, y además cambiando el Congreso, cambiando la clase política. No podemos dejar esta clase política que se están repitiendo y salen de una y se van a otra y todavía te acaban. Ya no hay diarios políticos, dijo Magú. Ya los políticos no tienen, los partidos políticos no tienen de diario, lo que tienen ahora es brincolines. Se acabaron los diarios. Ya no hay diario. ¿Cuál es el diario? Un partido político hacía una propuesta de nación, hacía una propuesta y las cosas se hacían articular. Pues que no me quieres, no, pues yo me voy con el otro partido. No me quieres, me voy para acá. Pero el chiste es quedarse a vivir del erario. Entonces, esta clase política ya no podemos. Está el ejemplo de la ley indígena. La ley indígena que se elaboró en los diálogos de San Andrés, que además la dejaron truncada. Ya desde entonces, hablábamos ahí en Chiapas, quienes estábamos cerca de ese proceso de que se elaborara una ley para que los hermanos entraran como sujetos de derecho. Hasta el día de hoy, la ley que elaboró, que aprobó el señor Vicente Fox, que entró con la bandera de que en 15 minutos arreglaba Chiapas. Digo, así como lo arregló, cualquier hombre más inteligente lo arregla en un minuto, ¿verdad? Así como lo arregló, ¿qué arregló? Los indígenas, los pueblos indígenas siguen siendo objetos de derecho. Son objetos, siguen siendo objetos, no son sujetos de derecho. Lo que se pedía allí es que ellos, que por eso se hablaba de los municipios autónomos, es decir, los municipios que tuvieran toda la organización dentro de la cultura indígena. Miren, el otro día pedí una cosa. Yo sigo trabajando con CENAM, el Centro Nacional de Animación a las Misiones Indígenas. Yo trabajé en Chiapas desde entonces con ellos. Por cierto, ellos fueron los que asesoraron nuestra elaboración de la formación de los diálogos permanentes indígenas. Entonces, platicando con ellos, dijeron, bueno, están contabilizando como indígenas en México. Hay 18 millones de indígenas y solamente llaman indígenas a los que hablan, a los que son monolingües. Si nos vamos a los indígenas que son bilingües, ya el número de 18 millones se eleva mucho. Y si nos vamos a toda nuestra población, especialmente campesina, que vive dentro de su cultura indígena, dice, tenemos el 50% de los mexicanos tenemos la cultura indígena. Y luego alguien que estaba muy ducho dijo, y la prueba de que sigue siendo, en los campesinos sigue siendo la cultura indígena, es como ellos no han procedido como quieren las autoridades que procedían. Dicen, más del 52% de la tierra cultivable sigue bajo el régimen de utilización común que tenía nuestra ley del artículo 27. Sigue bajo ese régimen porque la cultura sigue siendo la cultura indígena.
Esa es una prueba palpable de que tienen cultura indígena mucho más personas de lo que nosotros estamos contabilizando. Entonces, hermanas y hermanos, nosotros tenemos que ir a un pacto social que incluya a todos y que incluya nuestra cultura indígena. Y les decía que empezamos a pensar en una constituyente. ¿Por qué? Porque mientras estuvieron hablando de derechos y cultura indígena, que fue la primera mesa del diálogo, los diálogos de San Andrés, claro, todo lo que quieran en sus derechos, pero no pasó la ley. ¿Por qué? Porque estaban los legisladores que estaban y el presidente que estaba. No quisieron pasar la ley. Pero, ¿por qué no siguieron las mesas de diálogo? Porque los indígenas, la otra mesa que habían puesto era justicia y democracia en México. ¡Wow! Justicia y democracia. Don Samuel decía siempre, se esfuerzan por encapsular el tema de Chiapas. Ese es un problema que tienen aquellos. Es un problema de la estructura mexicana, no es un problema de Chiapas. Yo en Guerrero, cuando me mandaron a la ciudad de Altamira, viendo la pobreza en la que vivían los hermanos de la sierra, viendo la falta de infraestructura, allí no había ningún hospital público, allí las únicas que había eran las clínicas del Seguro Social para esterilizar a las mujeres, para dejar a las mujeres incapaces de tener hijos. Era para lo que estaban, no era para lo único que servían. Una vez una señora me dice, vino toda, ¿usted cree que me operara? Yo, es que rodearon mi cama un montón de personas vestidas de blanco, lo único que había ahí era una o dos enfermeras y un doctor. ¿A quién metieron? Pues al carnicero que andaba de mandil blanco, a la señora que vendía las tortas en la esquina. Su carnicero eran como 7 personas, 8 contra mí. No había, en la clínica no había, al menos trabajadores de la salud, más que cuando mucho, si acaso 2 enfermeras que se turnaban y un doctor. Y la señora dice, estaba rodeada de mi cama y diciéndome que yo me iba a morir y que yo tenía que aceptar, pues acepté. Pues estos hermanos te pusieron al señor de las torterías y al carnicero vestido con mandil blanco. Esto, hermanos, no había ni un hospital. Pues la pobre gente iba a las clínicas privadas, la exprimían. ¿Cómo me enteré yo de esto? Porque me llevaron un niño en una carretilla. Un niño con un síndrome de no control sobre sus extremidades. Lo había arrastrado el caballo. Yo le hablé a una amiga mía y me dio mucha compasión de esa criatura. Yo le pedí a Dios, acaba de celebrar la misa, ayúdame, yo a estos niños no lo dejo así. Y entonces hablé luego a una amiga que trabajaba en un hospital infantil público en México, en la Ciudad de México. Le digo, consígueme una cama para un niño, pero ya el niño tiene esto que está pasando. Y entonces ya habían vendido todo. Habían vendido la vaca, habían vendido, al mes ya no tenían para pagar más y sacaron al niño como lo metieron. Entonces les digo, pues van a ir a México a llevar al niño. Me dice la muchacha, la hermanita de la hermana mayor, dice, ya le dije que nos quedamos sin nada, ¿cómo que nos vamos a ir a México? Pues yo ya pensé, le dije, yo ya pensé, no se van a ir sin nada. Yo ya pensé, se van a ir, incluso para que tengas tú que comer allá cuando nuestro hermanito está allá. Pues, ¿qué cree? Que me habla mi amiga, Raúl, el niño no necesitó hospitalización. El niño fue atendido con una visita externa, ya va con su medicación y ya va para allá. El niño andaba corriendo con estos ojos que se iban a tragar la tierra, lo vi corriendo a los 15 días. Dije, a estos estafadores les voy a ir dejando a otras pobres criaturas, a esta gente que... Entonces había una buena feligresa que era trabajadora social, esposa de uno de los doctores. Le digo, oye, y curiosamente estaba en la clínica particular, dice, oye, pues ¿qué clase de servicio le da tu marido a esta gente? Dice, uy, no,
No, señor obispo, si yo hablara, mi marido se iba a la cárcel ahorita. Y no es nomás mi marido, se lo digo yo, se los pasa, los chupan todos los doctores, se los pasan unos a otros. Uno hace tal estudio, el otro hace tal estudio y hace negocio con esta gente. Yo dije, yo no los dejo aquí. ¿Por qué les cuento esto? Para decirles que desde Guerrero yo aprendí que Guerrero estaba así, porque el país está estructurado mal, porque el país está mal. Entonces, cuando los hermanos indígenas dicen, vamos a revisar la democracia, la justicia, ¿qué? Aquí no entran ustedes.